Buen día, es un placer tenerlos el día de hoy acá, sobre todo porque es el Día del Periodismo. Es un placer, desde el Programa de Comunicación Social y la Facultad de Comunicación, Arte y Cultura, darles extremadamente nuestras felicitaciones a todos ustedes, comunicadores y comunicadoras. Nos convoca un tema de relevante importancia y es sobre ¿los periodistas están en la Matrix? Así le hemos convocado un conversatorio sobre inteligencia artificial, robots y periodismo. Este tema nos hace llevar hace 232 años, cuando el periodista Rodríguez hizo parte del periodismo como tal colombiano. El 7 de febrero de 1791, este periodista convocó e hizo partícipe en el primer periódico colombiano de Santa Fe de Bogotá. Este acontecimiento nos pone a pensar sobre la relación que hay entre las máquinas y el periodista. Por eso hemos traído a 4 invitados especiales que a continuación serán bienvenidos. Un placer tenerles la bienvenida a Jonathan Rojas, director de Impacta, María Rosario Laverde, escritora, William Rincón, columnista y estratega digital, y Mauricio Alonso Villava, docente experto en desarrollo de software. Gracias, Natalia, bienvenidos a todos, buenos días y feliz Día del Periodista a todos nosotros, colegas y estudiantes y profesores. Hoy nos convoca un tema muy importante, que es la tecnología, como para resumirlo en una sola palabra, y vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial. Digamos que este tema ya nos sumerge en nuestra vida cotidiana, no solamente, digamos que de la manera en cómo nos relacionamos también interpersonalmente por medio de redes sociales y demás, sino porque ya lo estamos viendo en que esta inteligencia artificial, esta tecnología, este software, ya se está involucrando en nuestro trabajo, en nuestro periodismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué traemos a colación este tema? Resulta que en el 2015, una compañía de videojuegos, Tencent en China, desarrolló un software llamado DreamWriter que desarrolló una noticia en tan solo 60 segundos con alrededor de 916 palabras. Esto equivale más o menos a 3 cuartillas, como para tener un lenguaje un poco familiar. Entonces, acá nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra profesión y cómo se va a vincular la inteligencia artificial con nuestro periodismo? Entonces, quiero darle paso a Mauricio para que nos diga un poco y nos explique qué es la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones y también, por consiguiente, cuál es la finalidad de la inteligencia artificial. Claro, muy buenos días a todos. Pues, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación dada al Día del Periodismo. Es unas felicitaciones a todos. Y es una pregunta interesante porque lo que se busca en la inteligencia artificial, el aporte que da hoy, eso no viene de ahora, eso viene de hace muchos años. Porque lo que ustedes buscan en un futuro es la búsqueda rápida de información. Hace muchos años, yo ya soy un poco viejito, había un personaje que llamaba la Chiva Cortés. Y lo más importante en esa época era la búsqueda de información. Y por eso las academias que en su momento daban periodismo, les enseñaban era a correr. Pasaba algún suceso y ¡corra! Yo no veía en varias ciudades en carros, porque ahí la chiva ¿cuál era? El primero que llegara era la exclusiva. Si me devuelvo a hoy, pues hoy ya cambió la cosa. O sea, la tecnología ya ha sido el gran aliado en todas las áreas, no solamente en la parte del periodismo, sino en todas las áreas. Y si vemos hoy la inteligencia artificial ya se viene aplicando en el mundo hace muchos años, bastantes años, y hoy lo estamos nosotros evidenciando con una herramienta que se llama los bots, no sé si lo han oído, los bots, que son los que noticias rápidas que te llegan a los móviles, cortas, puntuales, de cultura, de fútbol, de farándula, y eso ha ayudado mucho a que la persona ya no tenga que esperar
a una noticia de la mañana, 7 de la mañana, o mediodía o en la noche, sino que ya las personas están enteradas en línea. O sea, ya cuando tú vas a ver el noticiero, ya sabes la noticia. O sea, démonos cuenta que ya ese modelo de la chiva ya se eliminó. Ya tú no corres a ver que el primer, no, ya usted está enterado. Y ahí es donde es llegado la tecnología, apoyar ese manejo ágil de la información. Se ha generado, de pronto, si ustedes no saben, que la inteligencia artificial está relacionada con ustedes. Recuerden que ustedes, los periodistas, manejan una inteligencia que es la inteligencia lingüística, ¿cierto? La inteligencia lingüística es porque ustedes son la parte escrita, la parte hablada, el lenguaje que utilizan. ¿Sí ves? Ya hay inteligencia. Entonces nosotros los de tecnología utilizamos la misma inteligencia pero artificial. Cuando tú hablas de artificial, estás hablando de ¿qué? De la tecnología. Claro, lo importante es saberla usar. Si no la utilizas bien, y más ustedes que utilizan las redes sociales, que ahí es donde tienen que aprender a manejar esas redes sociales y no dejarse llevar de noticias falsas, porque muchas veces las redes generan ese inconveniente, ¿cierto? Y lo peor para uno es después el periodista tiene que salir a disculparse, a decir no, fue que no era así. Entonces pues quería dar esa introducción, el aporte que ha dado la inteligencia artificial al día del periodismo. Gracias, Mauricio. Jonathan, cuéntanos un poco cómo la inteligencia artificial se usa en los medios de comunicación. Bueno, primero muy buenos días para todos, un gusto saludarlos y a los colegas que están en estos momentos en ese ejercicio de aprendizaje, pues un feliz día. Antes de iniciar con, digamos, esta experiencia de hablar cómo funciona el trabajo de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, hay que decir realmente cómo evolucionó este modelo de la inteligencia artificial en nuestro proceso periodístico, y para eso me remito con la primera experiencia de inteligencia artificial que hubo en el periodismo y ocurrió hace muchísimos años. De hecho, quiero contar que la historia nace entre la bonita relación que tuvo IBM en su momento cuando creó las PCs en el 82, cuando se lanza al mercado, y el Washington Post. Ese año se cumplía los primeros 10 años del escándalo Watergate, utilizando todo el compilado que tuvieron los dos periodistas que crearon, o bueno, estudiaron todo el proceso que llevó al escándalo Watergate. Comenzaron a construir toda una estructura que fue llevada directamente a equipos IBM y crearon la máquina, creó la noticia de los primeros 10 años de Watergate, que es la primera experiencia conocida del mundo de la inteligencia artificial. Al camino como íbamos evolucionando, hoy con todas las herramientas que tenemos, incluyendo GPT, que es la reciente que salieron, y sus competencias como BART de Google y otras herramientas de inteligencia artificial que han permitido mejorar algunos aspectos en los temas de texto y redacción, pues hoy en día nos lleva a pensar realmente cómo estamos relacionados los periodistas con inteligencia artificial. Y me quiero remitir precisamente a una experiencia que estamos viviendo hoy en día con respecto a los medios de comunicación digital, en el caso, por ejemplo, el mío. Cuando comenzamos a estudiar toda esta herramienta actual, que es ChatGPT, que la creó OpenAI, esta fundación que creó esta herramienta que todos creo que la han escuchado en los últimos meses, comenzamos a estudiarla y analizarla, a ver realmente hasta qué punto es tan humano esta inteligencia artificial y cómo interpreta lo que quiere leer un usuario, o en este caso uno de nuestros lectores. Y de ahí comenzamos a construir la primera experiencia en un medio independiente con un artículo hecho por ChatGPT. Eso sí, se lo agradezco en un montón, de verdad, por eso es lo bonito de internet, uno escribe con el contáctanos de OpenAI y fue muy rápido el contacto de ellos, inclusive nos pusieron la herramienta en prueba y todo, nos sacaron como de la lista, porque hoy en día si ustedes entran a ChatGPT es imposible, porque está extremadamente llena y además porque están haciendo unos temas de desarrollo adicional. Pero en ese momento, cuando lo hicimos en diciembre, comenzamos a decir, bueno, vamos a probar la herramienta para ver qué tan cierto puede generar algunos panoramas de lo que puede ser el futuro en el año 2023. La herramienta inicialmente estuvo diseñada hasta 2021, es decir, de 2021 para atrás hace muy buenos análisis, pero en su versión beta ya permite hasta la fecha actual
de la última actualización, que fue el 4 de diciembre, por lo cual comenzamos a desarrollar los artículos de las predicciones de 2023 con ChatGPT. Dijimos, vamos a probarla, vamos a ver qué tan real es, qué tan ficticia es y si realmente entiende el concepto que nosotros tenemos casi de humanidad en un artículo periodístico. La sorpresa fue increíble. Pasamos de máquinas como las herramientas de Siri o de Google, los asistentes que también te pueden redactar textos pero son muy mecánicos, a pasar a un ChatGPT que te habla exactamente como si hablaras con otra persona, entendiendo un nivel de redacción muy alto, una corrección de estilo muy apropiada y casi que hablándole a la otra persona, es como si estuviera hablando exactamente con otro ser humano. Los resultados fueron impresionantes, las predicciones fueron muy acertadas, tomó muy bien indicadores que tenían estas herramientas y llevaron a entender una sola cosa, y es hasta qué punto llegó la capacidad humana para poder enfrentarse a una máquina que piensa tan humana. En este caso, María del Rosario Laverde, ella fue excorrectora de la revista Semana. Y como hilando un poco de lo que dice Jonathan de esta redacción que tanto le impresionó a él, de que fue algo muy similar a la humana, quisiera preguntarle a María del Rosario cómo identificar el trabajo de un bot y pues versus el trabajo de una persona humana, de un periodista. Buenos días a todos. Yo fui correctora de la revista Semana y actualmente soy correctora de Cambio. Creo que soy la que más desconoce el tema de inteligencia artificial en este grupo, entonces pues vengo a hablar simplemente desde la postura de la correctora. Con respecto a tu pregunta, vi un ejemplo, un video que hablaba particularmente de este GPT, donde se hacían 3 pruebas con 3 textos diferentes y se pedía a ciertos lectores evaluar si estos textos habían sido producidos por la inteligencia artificial o por un humano, y quienes evaluaron pues se tropezaron en la evaluación, porque era muy difícil identificar quién los había producido. Sin embargo, para insistir en esta, o para definir esta respuesta, se le pide a la inteligencia artificial que en uno de estos textos agregue un par de términos que son excesivamente especializados. Entonces le dice, sí, su texto está muy bien, señor GPT, pero póngale esto y esto otro. Entonces el GPT contesta, sí, claro, lo pongo. Y al complementar el texto, los textos se evalúan de nuevo y quienes los evalúan dicen, no, esto sin duda lo hizo un humano. Y no, lo había hecho el GPT. Entonces creo que va a llegar un momento en que sea imposible de hacer una diferencia, de identificar. Pero si hablamos, insisto, si hablamos desde la postura de un corrector, yo hice mi propia prueba con el chat y le pregunté por un poeta chileno contemporáneo, y el chat me dijo, sí, claro, es un poeta contemporáneo, es uno de los poetas contemporáneos más importantes y sus obras son tal, tal y tal, y empezó a mezclar los títulos de sus obras. Por decir algo, una se llamaba La luna de noche, el mar calmo, entonces decía la luna calma, el mar de noche, y empezó a mezclar los títulos, y entonces dije, aquí está mi respuesta, aún falta, y este chat pues no tiene,
sé, sentimientos, no sé cuál sea el término adecuado, pero le falta lo que tienen los periodistas. Sentido humano, tal vez. ¿Sí? William, ¿ibas a decir algo? Bueno, buen día. Yo, escuchándolos, yo pensaba que nosotros los periodistas y todos los humanos tenemos, para mí, 3 ventajas versus los robots. Háblese desde que el que coge las cosas en Amazon y las levanta, hasta la inteligencia artificial que hace un artículo. Ventaja 1, a los robots no les da hambre. Ventaja 2, a los robots no les da frío. Y ventaja 3, los robots no se enamoran. Esas 3 cosas que nosotros, todos tenemos, son nuestra gran ventaja. Porque algo vamos a hacer, algo nos vamos a inventar, de alguna forma nos vamos a adaptar para comer, para poner un techo encima y que no nos dé frío, y para movilizarnos cuando la señora, el señor, el novio, el marido nos diga, oiga, vamos a convivir o vamos a irnos de viaje. Entonces, a lo largo de la historia, desde el contexto que nos daba, siempre nos hemos adaptado, siempre hemos logrado encontrar la forma para pelear con la impresora de Gutenberg, para la primera computadora IBM, todo eso hemos logrado darle la vuelta y ponerlo de alguna manera, competir contra eso y salir triunfantes de ese tema. Hoy el contexto de los medios de comunicación y de nosotros los periodistas, cuando tú lees que BuzzFeed ya tiene artículos escritos por ChatGPT, CNN ya tiene, hoy leemos artículos escritos, no sabemos si lo escribió un periodista o la herramienta. Entonces, ustedes que están en el aula de clase y van a salir y se van a enfrentar contra una redacción o se van a enfrentar, ¿qué ventaja le pueden entregar a un medio, a una empresa, a cualquier cosa, de cara a versus esa máquina? Quizás escriba mejor que nosotros, quizás sea mucho más concreto en su redacción. Entonces, ¿qué podemos nosotros ofrecer como competidores de ellos? Y es lo mismo que le hemos ofrecido durante los últimos 200 años, y es el olfato y el enfoque periodístico. Por más que la herramienta evolucione todo lo que quiera, no va a encontrar ese enfoque y ese olfato que solo los periodistas tienen. Digamos que la inteligencia artificial, una de las ventajas que tiene ella en nuestro periodismo es que, digamos que da la ruta hacia el interés y hacia los temas de conversación actuales, ¿no? Las tendencias y demás. ¿Cómo nosotros, o cómo tú, por ejemplo, trabajas, tú que eres columnista del periódico El Nuevo Siglo, cómo trabajas tú a la par con la inteligencia artificial cuando la inteligencia artificial, el algoritmo, te da esa ruta de temas de interés? Eso es muy interesante porque ellos ponen la agenda, digamos, yo me enfoco en, mis columnas son de temas de tecnología y de tendencias, y ellos ponen el tema que está de moda actualmente, ChatGPT, y qué puede hacer y todo lo que nos muestran hacia adelante. Entonces, si usted lo traslada eso a otro tipo de industrias, hoy actualmente estamos en 2023 y nadie en ningún país del mundo ha podido regular a Uber, Didi y todas esas. Entonces, tú entiendes que la tecnología va a pasos agigantados, te puede sacar un texto supremamente bueno, supremamente humano, por llamarlo alguno, con enfoque, pero todavía no tienes regulación, todavía no tienes hasta dónde le vamos a permitir llegar, hasta dónde le va a permitir un editor. Piénselo ustedes en un medio hoy, que un editor diga, oiga, necesito que me hagan un tema sobre las manifestaciones que hubieron ayer en Transmilenio y que paralizaron parte del recorrido de Transmilenio. Entonces le dice, se sienta y tiene 2 opciones actualmente: manda a un periodista allá y que le cuente cuánto se demoró Pedro Pérez en llegar a su casa ayer por cuenta de las protestas, o escribe
como si fuera un desarrollador de software, escribe, señor ChatGPT, ayer hubo desde las 5 hasta las 6 de la tarde manifestaciones en Transmilenio, sáqueme un artículo al respecto. Entonces, el periodista se demora en un buen promedio 1 hora escribiendo la cuartilla para sacar. ChatGPT lo hace en, ¿qué? ¿3 minutos? ¿4? ¿Ustedes creen si el periodista va hasta allá y señor Pedro, cuánto se demoró? 20 minutos. Y no pude hoy ir a jugar al partido que tenía con mis amigos, no pude ver a mi hija que se fue con su mamá. ¿Usted cree que ya ChatGPT hoy puede hacer eso? Entonces, insisto en que esa humanización del periodista es lo que todavía nos permite tener ventaja frente a esa tecnología artificial. Pero esta tecnología de igual manera está programada por humanos, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros los periodistas debemos dejar que la inteligencia artificial ayude con nuestro trabajo? Jonathan. Bueno, eso es, primero voy a usar una frase que la recojo del High Festival de Querétaro 2019, fui panelista en un taller de periodismo independiente, fue muy bonito, de hecho los invito si van a Querétaro, es una hermosa ciudad y su temática con literatura es maravillosa. En esa charla fueron dos, una fue en el Mercadillo de Querétaro y otra digamos, en uno de los auditorios del High Festival. Estaba Carl Bernstein, que es uno de los dos periodistas que hizo parte del escándalo Watergate, inclusive los llamamos los papás del periodismo investigativo moderno, y él usaba una frase que se me vino a colación escuchando a William y a los panelistas, y él decía una frase que creo que enmarca muy bien lo que estamos hablando hoy, y es: mientras haya escándalo, mientras haya conflicto y mientras haya sentimientos de por medio, el periodismo nunca va a morir. Y lo decía Bernstein. Y cuando comienzo a escuchar toda esta temática de la inteligencia artificial, creo que cae muy bien en decir, el periodismo y la inteligencia artificial van a ir de la mano, como muchas herramientas hemos utilizado a lo largo de la historia. Para llegar al periodismo de hoy utilizamos la imprenta de Gutenberg, luego utilizamos las máquinas de escribir que hizo Remington a principios del siglo XIX, luego fuimos avanzando al uso de tecnologías como el telégrafo, que fue importante para nosotros comenzar a recibir información mucho más rápida, y así yendo evolucionando hasta lo que hoy en día tenemos, el uso de redes sociales, el manejo de la web 3, las tecnologías 5G para una mayor conectividad, etcétera, etcétera. Finalmente, la inteligencia artificial es más allá de que nosotros dejemos a la inteligencia artificial hacer un contenido o no hacerlo, es independiente de cada medio de comunicación, y lo mismo resaltó lo que dice William. Hoy en día muchos medios de comunicación ya están utilizando la inteligencia artificial debido a la velocidad que se requiere la información para el público que la lee. Entonces, por ejemplo, lo de casos de CNN, yo conozco casos, por ejemplo, Deutsche Welle está utilizando inteligencia artificial, utiliza la competencia de ChatGPT, que la utiliza Google, ya están haciendo unas pruebas beta. Me pareció muy interesante porque ustedes pueden verlo ahorita cuando investiguen notas sobre la situación del globo espía de Estados Unidos, que llegó a Estados Unidos de China. No la escribió un periodista, la escribió una inteligencia artificial basada en unos algoritmos y en unos metadatos que fueron recibidos. Los creó BERT, que creo que se llama BERT, no recuerdo ahorita el nombre del programa beta de inteligencia artificial de Google, pero la crearon ellos y wow, maravilla, se parece mucho a lo que pudo redactar perfectamente una persona en Bonn. Entonces queda uno con ese impacto realmente hasta qué punto es, pero no hay que ver la inteligencia artificial aún como el reemplazo de una persona en el periodismo, es un complemento perfecto para poder orientar contenidos con mayor agilidad. Siempre va a haber un periodista en una sala de redacción, eso nunca va a faltar. Puede llegar el año 3000 o el año 4000 con la cantidad de innovaciones tecnológicas que puedan haber, pero siempre tiene que haber un ser humano que le mete ese toque, esa emocionalidad que siempre tiene un periodista. Perfecto, tenemos herramientas de inteligencia artificial que escriben y redactan muy bien, y se han hecho pruebas y es sorprendente, pero casi que le falta como ese lado sentimental, el lado emocional, el lado humano, casi que esa imperfección que la hace perfecta en todo sentido, esa equivocación, ese pequeño error
que convierte básicamente a la nota como en algo que tú deseas leer. Estamos en un mundo competitivo y en periodismo aún más. Hay cientos de miles de medios de comunicación, tanto masivos como los que conocemos nosotros, como independientes que también le apuestan a contenidos específicos o a contenidos generales y quieren llegar a ese mercado, pero lo que realmente hace que un medio de comunicación tenga éxito es como ese toque que le mete cada redactor, cada autor, cada periodista, que le da como ese sentido humano al tema. Entonces, ¿cómo veo esa relación que hoy en día hay entre periodismo y la inteligencia artificial? Un muy buen complemento para poder llegar rápido al público, ser competitivo en términos de medios, pero también a la vez dando herramientas para facilitar el trabajo y también tener en cierta forma una mejor calidad de vida, pero no sin perder ese estilo o esa impronta que tiene cada medio de comunicación y que pues obviamente lo hace cercano a su público. ¿Cuáles son los principios éticos de la inteligencia artificial en el periodismo automatizado? No, decía que estamos en una era de las fake news en las cuales usted cómo determina que un contenido es veraz o no. O sea, usted mañana puede llegar y poner, hace un artículo, dice Uniagustiniana, caso de corrupción en Uniagustiniana, lo escribe ChatGPT y llega y se empieza a ver quién controla o quién puede hacer la revisión de que eso sea o no sea verdad. Ponga en un contexto como va a ser el de este año, de contexto político en el cual las fake news han sido una herramienta para determinar elecciones en todo el mundo. Entonces, la parte ética, volvemos a lo que bien comentaban los panelistas y bien comentaba Jonathan, y es, hermano, ¿quién determina qué es verdad o no, si no es el propio periodista, el editor, el gato que le toca sentarse a las 3 de la mañana a revisar, e ir a llamar, oiga, señores Uniagustiniana, ¿de verdad que tienen o sufrieron un caso de corrupción? Entonces, precisamente eso ético, de saber qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué no es verdad, que es una cosa que es humana, vuelve a generar esa ventaja para que no van a salir de acá a llamar a su papá y que cancele la matrícula porque no tenemos cómo competir. Este tipo de cosas es lo que todavía nos va a mantener vigentes en el largo y en el larguísimo plazo, precisamente esos estándares éticos. Bueno, complementando lo que dice Jonathan y lo que dice William, quisiera partir desde dos experiencias personales para responder a tu pregunta. Hace muchos años, en la revista Semana, yo era correctora del periodista Antonio Caballero. Antonio Caballero se negaba a apropiarse de la tecnología y continuaba escribiendo en su máquina de escribir. Incluso en muchas ocasiones le costaba conseguir cinta para la máquina de escribir y cuando enviaba su texto lo enviaba a través de fax y muchas de sus palabras incluso se transparentaban en el envío del fax y eran muy difíciles de traducir, entonces había que llamar a Antonio y localizarle la palabra por interpretar dentro de su texto y pues de alguna manera generar esa conversación con Antonio por el hecho de que él se negara a acogerse a la tecnología, pues yo agradecía que él no quisiera tener un computador porque eso me permitía que él me explicara cosas, que me contara un poco cómo había surgido su columna y eso pues desarrolló una amistad importante. Actualmente en la revista Cambio yo soy la editora de los columnistas
Uno de los columnistas fue quien me presentó el chat GPT. Y él me dice que ahora usa el chat para construir su columna. Entonces yo le digo que es un horror. Porque, pues, insisto, yo soy aquí la que no, por supuesto no niego la inteligencia artificial porque sería un exabrupto, pero la conozco menos. Entonces él dice, sí, yo uso la inteligencia artificial como esqueleto de mi columna, uso el chat GPT como esqueleto de mi columna, le doy 3, 4, 5 ideas de lo que pienso desarrollar en la columna y pues le permito que huele y después trabajo encima del texto que me ha proporcionado el chat y probablemente mi texto final no tenga más que un 5% de lo que este chat me dio, pero me sirve como referente. Entonces, pues creo que si llega el momento en que es una herramienta, como todos lo han dicho, una herramienta usada pues de la forma correcta, pues bienvenida, ¿no? O sea, que ayuda a complementar nuestro trabajo también. Jonathan. Pues yo me meto en un punto de vista ya un poco más económico. Yo me meto ya desde la línea del empresario del periodismo. Hablamos del dueño del medio de comunicación o de esa persona que maneja el poder dentro de los medios de comunicación, y siempre va a haber una relación entre los costos y el beneficio que me genera, herramientas que me permitan mejorar, optimizar y ser más competitivo en el mercado del periodismo. Yo estoy horrorizado con estas herramientas de inteligencia artificial por eso, porque el nivel de ética que han llegado los jefes de estos tipos de medios han preferido optar por inclinarse más a utilizar estas herramientas para crear los contenidos contra un pago de una nómina de personal que tenían en las salas de redacción, y lo hemos visto ya en varios países, tanto europeos como en Estados Unidos y Canadá, que le han apostado a las herramientas de inteligencia artificial por encima del periodista, reduciendo plantas de personal de una manera increíble, y que técnicamente está poniendo como que la única verdad la está poniendo una inteligencia artificial más que un periodista ser humano que está perfectamente capacitado para dar ese toque o esa sensación que tiene el X o Y medio de comunicación. Una cosa sorprendente en el sentido de hasta qué punto realmente el costo va a estar por encima de la verdad, de la imparcialidad y de la justicia que debe tener los medios de comunicación, porque yo lo voy a poner así de simple: la inteligencia artificial tiene una desventaja, y dice lo que tiene que decir cuando tú la programas. Yo ahí quiero poner, porque que es muy buen punto, y ya para cerrar mi intervención, es, para mí, el problema más grave que enfrentan hoy los medios de comunicación y los periodistas no es la generación del contenido. Nosotros vamos a seguir generando contenido. Para mí el problema grave es la distribución del contenido. Cuando Google cambia el algoritmo, cuando Facebook cambia el algoritmo, cuando Instagram cambia el algoritmo, todos en la redacción, en cualquier redacción, la más grande, la más pequeña, quedamos sentados pegándonos contra la pared porque ya nos baja el tráfico del portal. Los medios llevamos 30 años regalándole el contenido a Google, regalándole el contenido a Facebook, regalándole el contenido a Instagram, y no hemos encontrado una herramienta para distribuir el contenido de tal forma que Google, Facebook no se apoderen y rentabilicen de ese contenido. Entonces, hoy el problema grave que tienen los medios es encontrar una forma de distribuir el contenido en el que se elimine al intermediario. ¿Cuál es hoy la mejor herramienta para eso? OnlyFans. OnlyFans, usted llega, monta el video y el que quiere me paga directamente a mí. Por su foto, muy bonita foto, tome $5, $2, $1. Entonces, no existe ese intermediario
entre el generador del contenido y el consumidor del contenido. Hoy en los medios creamos el contenido, se lo regalamos a Google y Google llega, se lo entrega al usuario a través de su celular, a través de su buscador, a través de su software, tome 5 centavos de dólar por ese artículo. Que nosotros nos muramos de miedo cada vez que va a cambiar el algoritmo Google, es un problema gravísimo. Para eso, mire, ustedes como nosotros hoy no utilizamos, por ejemplo, el Big Data para llegar y decir, oiga, William Rincón le gusta mucho los contenidos de tecnología, entonces yo llego y le envío a su correo solo contenidos de mi plataforma, de mi portal, solo que toquen el tema de tecnología. Mire lo que está pasando con, no sé, perdón que utilice el ejemplo del fútbol para los que no les guste tanto, pero le comentaba a Roberto, la MLS, la Liga de Estados Unidos, firmó un acuerdo con Apple para que sea el distribuidor de sus partidos, como el Win Sports de Estados Unidos, sin herir susceptibilidades. Ellos, ¿qué le entregaron de diferencial? Entonces, si yo soy hincha de tal equipo, Pedrito Pérez es hincha de tal equipo en Estados Unidos, solo le entrego contenidos de ese equipo, documentales de ese equipo, resultados de ese equipo. Los medios no hemos podido hacer eso en 30 años. Nos llega, o sea, los usuarios, nuestros lectores nos regalan la información. Nosotros publicamos una nota en Google, dice Uribe no sé qué, Petro no sé qué, entonces este es de derecha, este es de izquierda, este está en Bogotá, este está en no sé qué, y no hemos sido capaces de coger ese dato y customizar, individualizar esa información y enviársela. No hemos podido, porque eso requiere una inversión y eso requiere una inteligencia. Entonces, hoy para mí este tema de la inteligencia artificial, del Big Data, de todo eso, tiene que ser para ver cómo carajo distribuimos el contenido y eliminamos al intermediario como lo logró OnlyFans. Y yo quería complementarte para terminar, porque William dice algo que a mí me sorprendió, una charla que hace poco hubo, bueno, a fin de año, la organizó Amnistía Internacional, una cosa de periodistas me pareció súper genial, tienen muy buenos webinars, y en un webinar me sorprendió el título que tenía, el feudalismo digital. Eso es lo que estamos viviendo en el periodismo hoy en día, un sistema feudal perfecto, donde los señores feudos, que es Meta, que ustedes conocen, Facebook, Instagram y WhatsApp, o Google, son los señores feudales y nosotros somos los siervos. Es decir, nosotros casi que entregamos, por el derecho de nosotros estar dentro de ese feudo digital, el poder para manejar las herramientas que nosotros necesitemos en términos digitales. Entonces, utilizan lo que nosotros hacemos, lo que nosotros construimos o cultivamos al mejor estilo del sistema feudal, ellos obtienen las ganancias y nosotros ¿qué obtenemos? Simple y el mero derecho de poder estar ahí. Entonces, digamos que en manera de conclusión vemos que la inteligencia artificial es como un complemento para el periodismo, pero que a la final de todo y como toda tecnología depende mucho del manejo que nosotros le damos, ¿no? Ya para finalizar el conversatorio, les damos paso a ustedes si tienen preguntas para nuestros panelistas, así que acá la compañera nos va a pasar el micrófono o el profe Rodolfo. Cuando uno va al médico, el médico le dice a uno, de 1 a 10, diga en qué grado más o menos califica el dolor. ¿En qué grado deberíamos asustarnos los periodistas de 1 a 10 frente a la inteligencia artificial? Porque ustedes nos han dado, digamos, un parte de tranquilidad, ¿cierto? Pero de todas formas asusta, cada nueva tecnología produce susto. De 1 a 10, y esto es para todos ustedes aquí, los expertos, de 1 a 10, ¿qué tanto nos debemos asustar los periodistas con la inteligencia artificial? Profe Mauricio. Bueno, si califico de parte positivo o negativo, negativo positivo. ¿Qué rango tú le das? No me asustó nada y estoy sumamente asustado. Ok, yo le diría 0. O sea, la tecnología está para que se use. Y mire que aquí en Colombia la evidenciamos con la pandemia. Estamos hablando a nivel tecnológico, la pospandemia. Y ese susto que tú hablas, aquí se evidenció. ¿Cuánta empresa en Colombia no le tocó cerrar por culpa de la tecnología? No por culpa de la pandemia, por tecnología.
Porque cuando cerraron, ¿qué dijeron? No, acceso remoto. ¿Qué es eso? No lo tengo. Teletrabajo. Eso ya se utiliza en Europa, se viene trabajando hace muchos años. Pero claro, a lo que escuchaba a los colegas, de que decían, no, es que la tecnología como que, es que, será que, y se hablaba que la tecnología nos va a reemplazar, en mi época 50 años decían que le va a reemplazar, y eso es falso, lo que ustedes dicen es cierto, los protagonistas son ustedes, están detrás, adelante está un medio, como tú decías del Big Data, que agiliza la información, clasifica la información, verás o no verás, pero por eso la idea es que parte tranquilidad, por eso lo ve nivel de cero, de que no hay que asustarse ante tecnología, al contrario, llegó fue para apoyar, para agilizar procesos, la tecnología se hizo fue para eso, entonces parte tranquilidad, por eso la calificación de cero, para que se den cuenta, utilícela, claro, el cuento está en saberla utilizar, saber utilizar el medio, ¿qué tan veraz va a ser esa información? Bueno, yo lo pongo en un ejemplo muy fácil. Existe Rappi, pero no han desaparecido los supermercados. O sea, tú vas a todavía a un Carulla o vas a un D1 o a un Ara, pero si ya pues por X o Y motivo no se puede ir al supermercado hasta Rappi, te lo llevan en minutos a través de una app, ¿sí? Digamos que yo concuerdo lo mismo con el profe y es ese tema. Hay un parte de tranquilidad, yo creo que lo pongo como en calificación en 2. Te lo voy a poner de una manera muy simple. Hoy los complementos que estamos teniendo en el mundo de la inteligencia artificial son claves para nosotros como carrera, así como para otros sectores como el retail, como el sector industrial, como el sector de los servicios han tenido las herramientas digitales para mejorar sus procesos y convertirlos cada vez en elementos más eficientes. Para el periodismo va a ser ello. Así que mi calificación la sigo manteniendo en 2. Hay que tener previsión, hay que leer más de ello y aprovechar las oportunidades para poder fortalecer nuestros procesos en medios. Bueno, mi calificación también es 2. Esta pregunta me hace pensar en el surgimiento del libro digital. Todos oímos que el libro de papel iba a desaparecer. Y pues yo no he escuchado la primera persona que me diga, oh, qué feliz soy, muero de emoción leyendo en mi computador, me desmayo leyendo en mi Kindle. No, el libro de papel se mantuvo y creo que pues que aquí va a suceder lo mismo. La inteligencia artificial debe ser una herramienta, no una protagonista. Bueno, yo sí le pondré un 8.8. Yo creo que los va a retar a ustedes a ser buenos de verdad. O sea, por supuesto es un complemento, pero va a retar a que se destaquen, los va a retar a que realmente marquen diferencia desde los valores que ustedes tengan. Si ustedes hoy le preguntan a su papá y le dicen, oiga, ¿yo por qué tengo que volver a ir a la clase y pagar el semestre? Para aprender a tener un enfoque diferente, para aprender a tener un olfato periodístico de qué es noticia y qué le interesa o qué no le interesa al usuario, y para aprender en el aula a cómo humanizar los textos, los videos, los contenidos que sean que ustedes vayan a generar más adelante. En algunos medios sí va a ser un complemento, una herramienta, en otros sí va a ser un reemplazo del periodista, y la diferencia está en cada uno de ustedes, en el reto que se pongan de ser diferentes, de ser realmente punzantes, incisivos, periodísticos y llegar al público que ustedes quieran. ¿Alguien de nuestro público va a hacerle una pregunta? ¿Ya? Vale, perdón, me pongo de pie para no dar la espalda. Mucho gusto, soy Juan Pablo Alfonso Villegas. Bueno, digamos que me interesa un poco más la perspectiva que ustedes dos como panelistas están abordando, más allá de una tradicionalidad y objetividad, y no pretendo, digamos, decir que ustedes están satanizando como tal la inteligencia artificial, pero digamos que usted mencionaba algo muy importante y era las ventajas, ¿sí?,
de la no hambre, no frío, no sensibilidad. Esto podría conllevar a la inteligencia artificial, digamos, a una eficiencia, de lo cual nosotros carecemos por necesidades básicas, ¿sí? A partir de esto, ¿qué sucedería en el sentido de que nosotros hacemos que las máquinas sean dependientes, ¿ya? Por eso digamos que contradigo también un punto en cuanto a la perspectiva que ustedes pueden tener, en cuanto a esa dependencia que se puede manejar respecto a las máquinas. Creo que es algo mutuo. Nosotros dependemos de la inmediatez, pero ellas dependen de lo que nosotros gestamos. Es decir, desde mi perspectiva, la inteligencia artificial avanza según el propio conocimiento del humano, ¿sí? Que es el que gesta este tipo de inteligencias. Dicho esto, quisiera preguntar a los dos panelistas qué sucedería si este tipo de inteligencias pudieran adaptarse y de una u otra forma ser independientes en cuanto a ese tipo de creaciones. Nuestra gran ventaja, no hablo de periodistas, sino de cualquier gato, de cualquier humano, es nos tenemos que adaptar, nos vamos a adaptar, nos hemos adaptado, pero no porque sea una cuestión filosófica o que nos toca, porque necesitamos comer, necesitamos un techo y necesitamos complacer al ser que nos brinde afecto en algún momento. Entonces, el tema se llama adaptación. Hemos encontrado la fórmula a través de la historia siempre de lograr competir contra esas nuevas tecnologías a partir del valor que solo los humanos tenemos, que es el de la adaptación. O sea, hemos logrado desde llegar a la Antártida y poner una antena de telecomunicaciones hasta sacar un artículo, un libro completamente majestuoso, una pintura histórica. Entonces, es cierto, las tecnologías van a seguir evolucionando, van a seguir generando, van a ser un poco cada vez más independientes para su funcionamiento, y al mismo tiempo nosotros vamos a seguir encontrándole la vuelta al asunto y vamos a seguir encontrando la forma de adaptarnos a esas nuevas realidades. Usted tiene toda la razón, eso no va a parar, eso va a seguir evolucionando, de pronto va a llegar a un punto en el cual va a intentar, no sé, lo que pasa en las películas de ciencia ficción, y al final al cabo vamos a seguir encontrándole la vuelta. Yo creo que es muy probable que si eso sucede, nosotros no lo vamos a ver, porque le falta muchísimo a esa inteligencia para tener esas herramientas de las que se han estado hablando acá, como los sentimientos, la humanización, el punto de vista. Entonces, pues como lo dice William, que pues era lo que pensaba desde el principio, eso es más propio de la ciencia ficción que de las posibilidades reales. Entonces, de llegar a ser, falta muchísimo. Yo le pongo un ejemplo súper sencillo que leí el otro día. Para ustedes que están estudiando hoy, preocúpense en el día que una máquina de inteligencia artificial / periodista diga si un jugador jugó bien o mal. Ese día sí preocúpense. Pero ¿cómo determina usted en un partido de fútbol qué jugador jugó bien o jugó mal? Pues tiene que verlo y tiene que tener unos conocimientos aplíquelo para el deporte que usted quiera, para lo que quiera. Entonces, ¿cómo califica usted si James es bueno o malo para jugar? Si jugó bien ese partido o no. El día que una inteligencia artificial saque una nota calificando el rendimiento de cualquier deportista, ese día sí podemos llegar a un punto de preocupación. Un gusto, soy Andrés Castilla. Esta pregunta va dirigida especialmente para William, ya que usted en una parte del conversatorio comentó acerca de que el tema de Uber, por ejemplo, y Didi no se han regulado ni siquiera en los países potencia en el mundo. Esto mismo sucede con la inteligencia artificial. La pregunta es ¿será posible en algún punto de nuestra sociedad llegar a regular tal inteligencia artificial y hasta qué punto se podrá llegar a tal cosa? Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la pregunta. Mire, Uber llegó a Colombia que 2012, casi una década ya, y es la hora que no hemos podido terminar una pregunta tan simple como un particular
puede prestar servicios de transporte público? Y si sí, ¿qué condiciones tiene que responder? Apliquen eso para decir una cuestión que planteaba Jonathan. Si usted como Ministerio de Trabajo le llegan y le dicen, oiga, tengo que cerrar mi planta de redacción de 25 redactores porque los voy a reemplazar con ChatGPT. Hoy, pero no en Colombia, en ningún país del mundo existe una regulación de trabajo que diga si usted puede hacer eso siempre y cuando cumpla con X, Y o Z de eso. Y si algo han demostrado nuestros reguladores, nuestros legisladores, no los de acá, absolutamente todos, es que vienen 5 o 10 años atrás de las tecnologías. O sea, hoy compite Didi, Uber, Cabify, todos compiten en este momento y hasta ahora están viendo si pueden moverse o no. Yo creo que sí va a haber regulación, tiene que ser una regulación, ahí sí como una regulación inteligente, que entiendan que esta es una realidad que es imparable como lo estamos viendo. Pero, jue madre, lo que sí necesitamos para mí es que los reguladores, las personas a los cuales nosotros votamos, se preparen y entiendan de esto. Que ellos no tienen ni idea hoy, no tienen ni idea de los alcances de la inteligencia artificial, no tienen ni idea de qué puede hacer una máquina. Ellos están como en su mundo político de elecciones en el cual no me voy a meter, pero para esto sí se necesita un conocimiento, o sea, para regular una vaina de estas, madre, usted necesita conocer, o sea, y no han podido con algo tan simple como particulares brindando servicios de transporte público o particulares prestando su casa para que se metan en el mundo de la hotelería como Airbnb, o particulares que prestan servicios de domicilio sin estar sentados en una empresa como Rappi. O sea, si no han podido con eso durante una década, ese tema sí, Andrés, me preocupa bastante porque se necesita un conocimiento muy grande, que quizá ustedes van a ser los legisladores de ese tema en unos 20, 25 años. Te puedo complementar algo, William, y complementando la pregunta. Miren, si ni siquiera hemos podido regular el uso del Internet, te lo voy a poner así de sencillo. En Colombia no hay una legislación clara sobre cómo es un buen manejo efectivo, e inclusive no hay legislación vigente o realmente seria para poder implementar políticas de conectividad mucho más avanzadas. Todavía estamos en una Colombia que no tiene ni siquiera una regulación clara sobre las temáticas de 4G, te lo pongo así, y ya es una tecnología que en otros países ya es técnicamente obsoleta. Bueno, si todavía no tenemos todavía ese nivel, y perdona para terminar, William, no tenemos todavía claro ni siquiera los conceptos de conectividad por el mismo motivo de asuntos políticos que claramente tienen nuestros legisladores o inclusive el mismo gobierno, el mismo ejecutivo. No me imagino con estos temas que ya son evidentemente necesarios, que son los temas de contenido en materia digital. Creo que aún estamos desfasados, llevamos 30 años en Colombia hablando de Internet, o sea, hace 30 años se conectó la Universidad de los Andes, conectó su primera página web, entró al mundo del Internet, entró Colombia al mundo del Internet con los Andes, y todavía ni siquiera tenemos una regulación clara de cómo debe ser un manejo de conectividad, de cómo tiene que avanzarse en políticas para que el contenido de Internet sea no tanto cerrado, porque finalmente pues debe haber libertad dentro del mundo digital, pero ni siquiera tenemos unas reglas claras de juego en términos de lo que el país puede aprovechar o no en materia de contenidos. Si todavía no tenemos eso claro, no me quiero imaginar todavía en 10 o 20 años que seguimos todavía desfasados en algo que ya inclusive en otras naciones del mundo hace mucho rato desarrollar. Entonces, por el momento, yo concuerdo con William, hay una situación muy delicada, es muy grave, porque si queremos avanzar como un país que está apostando en que lo digital sea el futuro en nuestros procesos económicos y no tenemos todavía claras las reglas de juego, puede pasar de que realmente nosotros el desfase lo veamos en otros sectores de la vida de la sociedad. Sí, yo solo les pongo un dato para que los que están sentados, la mayoría de ustedes no me va a creer, pero casi 15 millones de colombianos, somos 55 millones, casi 15 se conectan en 2G y 3G. Es cierto. 2G y 3G.
¿Saben qué es 2G y 3G? 2G es el mensajito de texto que usted le enviaba, creo que ninguno de ustedes habrá recibido un mensaje de texto, y que solo sirve para la voz. Y 3G es un poquito de datos, pero lento, semilento parado. Entonces solo 18 millones de colombianos se conectan en 4G. En fijo, si el promedio de conectividad es de 60 megas, y estoy siendo supremamente optimista, en promedio una familia colombiana se conecta a una red de 25 o 30 megas. Ni les hablo del tema rural, porque pues ahí sí ya ni siquiera tienen una antena para conectarse, que para nosotros es, o sea, para los que vivimos en una ciudad capital es una cosa que ni le ponemos cuidado. Para nosotros hoy el internet es un commodity es como la luz o el agua, está ahí. Entonces imagínense, ya si tenemos a 15 millones de personas sin conexión, ni siquiera, ¿qué será para poner a regular la inteligencia artificial? Eso es un tema, Andrés, bastante bueno y bastante complejo, porque, perdón mi francés, pues está jodido realmente. Yo creo que es un tema que también nos da para otro conversatorio, ¿no? Pero bueno, para cerrar ya la última pregunta, la profe Marta, adelante. Bueno, primero vale la pena como aclarar que cuando hacemos las preguntas también estamos como poniéndonos en contexto de lo que significan los grandes avances que todo el tiempo estamos viendo a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque el tema de la brecha digital pues ahí es un tema más de inclusión, y sabemos que nuestro país no es competitivo en cuanto al tema de tecnología, porque justamente todo el tema de la desigualdad es bastante fuerte aquí en Colombia y del acceso a ella. Pero sí nos inquietan varias preguntas. Por ejemplo, lo que analizamos para estructurar el conversatorio con nuestros estudiantes es, por ejemplo, los casos donde la inteligencia artificial ha superado la inteligencia humana. Caso de Deep Blue, que supera al campeón de ajedrez, a Kasparov. Caso de Sofía, que es la inteligencia que dice que quiere ser como nosotros los humanos, que quiere tener emociones, enamorarse, vivir como nosotros, y que fuera de eso dice que la solución para el calentamiento global es que los seres humanos dejemos de reproducirnos, o sea, prácticamente que seamos exterminados. Entonces, frente a eso, también surgen las inquietudes acerca de cómo nos vemos nosotros como humanidad frente a esto que llamamos inteligencia artificial. Bueno, yo creo que a manera de cierre en este conversatorio encontramos bastantes conclusiones y reflexiones alrededor del tema de la inteligencia artificial y del periodismo. Tal vez no ahorita, no en esta generación, nuestra profesión no desaparezca, pero como bien lo han dicho nuestros panelistas, tenemos que aprender a adaptarnos y aprender a trabajar con la inteligencia artificial, y más bien volverla aliada y no protagonista, como lo dijo María del Rosario. Así que pues nada, muchas gracias a nuestro público, gracias a los panelistas, a Mauricio, a Jonathan, María del Rosario, William, gracias por estar aquí. Este fue el primer conversatorio que organizó la Facultad de Arte, Comunicación y Cultura desde el programa de Comunicación Social. Le damos las gracias también al equipo técnico del CAM, al profesor Zambrano, al profesor, nuestro director del programa, Rodolfo Prada, la profesora Melissa, la profesora Marta, y gracias a todos ustedes por asistir.